Esta embarcación lacustre actualmente está encallada en Guaje, astillero de la ciudad de Puno, en el Perú. El Yavarí fue comprado en 1861, traída desde Londres hasta Arica en 4 meses y medio, de ahí hasta Tacna y luego, pasando las cumbres hasta los 3.850 metros sobre el nivel del mar, con destino final Puno, pasando una travesía que duró aproximadamente 6 años de constantes viajes donde trabajaron más de 1.000 hombres y casi 300 mulas que cargaban en sus hombros cada una de las placas que serían armadas a orillas del lago más alto del mundo. Esta embarcación navegó aproximadamente 100 años, de Puno a Huaki, enlazando ambos países. Dicen que funcionaba con calderas alimentadas con estiércol de animales y que fue dado fuera de servicio por la Armada en 1987. Esta señora inglesa, de nombre Mary Larkin, fue la que compró en calidad de chatarra esta embarcación para restaurarla y convertirla en museo. Ya en la cubierta del barco, nos deleitamos con un bello panorama de hoteles a orillas del lago. El primer punto que nos llamó la atención fue este timón para levar anclas, restaurado pulcramente para orgullo de nuestro guía. Nos aprestamos a entrar en los interiores de este barco museo, donde seguramente soñaremos en silencio. En el primer ambiente, que es un camarote, observamos guardados celosamente libros de navegación. Un poco más allá, nos sorprendimos al ver réplicas exactas de la famosa flota del Titicaca, el Yavarí, el barco Yapura, el barco Ollanta, y el majestuoso barco Inca. En la parte central de la embarcación está la sala de oficiales y el lugar de reuniones donde suntuosamente aún sigue la silla del capitán. Aquí todo es original y data desde su construcción. Estas imágenes son del motor, que se puso reemplazando las calderas antiguas. Las partes del motor también son originales y actualmente son limpiadas periódicamente para lucir relucientes. Dicen que usa 3 tipos de aceite, es de 4 cilindros y de 2 tiempos. En babor, la imagen realmente es espléndida. En la parte más alta, nuestro rumbo es el puente de mando, donde captó nuestra atención este telégrafo de órdenes. Esta imagen es emotiva, el timón original del Yavarí, pulcramente cuidado y apto para dirigir la nave cuando el capitán disponga. La tentación es tal que por un momento infinito nos sentimos surcar por las aguas de este mágico lago y comandar este navío que ojalá algún día pueda levar anclas y navegar. En esta cabina de mando no puede faltar el compás magnético que sirve para orientarse en el rumbo de la nave. Todo corroborado por esta antiquísima brújula que es realmente una joya. Y para divisar el horizonte, este catalejo que se utilizaba con la ayuda del contramaestre. Este catalejo es digno de este singular museo. Ni qué decir de esta original lámpara que iluminaba las noches lóbregas de navegación. Reliquias que transportan a un pasado y que son celosamente conservadas, como este hermoso candelabro, que es parte de este patrimonio naval.
gracias, esta historia no se ha perdido. Desde el interior del Yavarí y por una de sus ventanas pudimos observar lo que tanto nos emociona, el lago navegable más alto del mundo, donde la cultura viva, la variada biodiversidad y el misticismo en pleno es un legado nuestro, el cual debemos preservarlo, conocerlo y aprovecharlo para potenciar aún más el turismo nacional y extranjero. Amigos del mundo, esta ha sido la visita al único barco museo, el Yavarí. Titicaca, maravilla natural. Tenemos más. No se vayan de la señal. Al volver en el mágico lago Titicaca, veremos una costumbre ancestral en tiempo de la cosecha. La cocción de la papa. La huatia o huatía. Ya volvemos. En el altiplano las costumbres son distintas. La época de sembradío, por ejemplo, marca una gran diferencia. Luego viene el aporque y todo lo concerniente a hacer producir buena cosecha para bailar y rendirle la pleitesía correspondiente a la Santa Tierra o la Pachamama en la época de los carnavales. Posterior a ello viene la cosecha. Y en torno a ello viene indudablemente una forma bastante ancestral de comer lo que la madre naturaleza le da al poblador andino. La huatía o la huatia, es decir, la papa cocida. Una costumbre que hoy la comparto con ustedes. En nuestros viajes por los caminos del altiplano, unos asfaltados, donde el acceso es fácil y fascinante por la hermosa naturaleza que nos rodea, y otros un poco maltratados por la poca atención y mantención que se les da, pero igual, rodeados de aroma fresco y hermosas vistas. Hemos hecho un alto en el camino, ya que es época de cosecha en el altiplano colindante al lago Titicaca. Los productos sembrados con anterioridad están maduros y los campos cambian de color. Las papas, luego de ser sembradas, aporcadas y florecer, ahora están secas por las primeras heladas, pero dentro tienen frutos. Es el momento de escarbarlas, cosecharlas y con ellas alimentarse con la huatía o la huatia de papas. Desde que tengo uso de razón, por estos lares siempre he visto que en tiempo de cosechas las personas ya no llevan la merienda cocinada en casa, sino, en el caso del escarbo de papas sobre todo, recolectan terrones, llevan combustible, hacen su horno bien parado, antes que nada calculando de qué lado viene el viento para ubicar la puerta del horno en ese lado, de tal suerte que el fuego que van a hacer no se les desperdicie y que caliente bien el horno. Entonces, esta acción de la huatia también es una costumbre antigua que sirve para cocinar las papas y resulta tan sabroso la comida del día con las huatias, la huatia sobre todo con el chaco, y el chaco es una arcilla bastante apetecida por estos lugares. En otro lado se llama pasa, pero es una arcilla riquísima. Usted le echa un poco de sal y sirve para comer las huatias.
En caso de enfermedades, también el yaco sirve para curar enfermedades. Estas manos curtidas por el trabajo agrícola concluyen este horno que servirá para saborear unas papas cocidas en tierra conocidas como guatía o guatias. Aquí todos trabajan. Ahora es momento de acopiar el combustible, que es estiércol de animales y ramas de quinoa u otro tipo de ramas, para inmediatamente prender el horno. El fuego tiene que ser intenso y permanente hasta lograr el temple deseado. Y esto se da cuando el horno se visualiza de este color oscuro. La papa recién escarbada y sacada de la tierra está lista para servir de alimento a quienes la cultivan. El horno debe ser preparado para recibir a este tubérculo andino. Una porción se introduce por la puerta, la cual deberá ser tapada, posteriormente con un trozo de tierra. La parte superior del horno cuidadosamente es derruida, hasta lograr un espacio por el cual se introduce el total de las papas. Posterior a ello, se procede a derrumbar totalmente el horno con las papas dentro, hasta que quede solo como un promontorio. Los abuelos de antes nos han enseñado de que los que están concurriendo en la cosecha o están haciendo el horno, porque esto necesita de la colaboración de 2, 3 personas, unos que juntan los terrones, otros que alistan el combustible y otros que van para tapar más o menos que no apague el fósforo y que se prenda pues la mecha al fogón preparado, o sea, al horno mismo. Entonces recomendaban los abuelos de que si los chiquitos o las personas adultas tuvieran deseos de miccionar, pues que se abstuvieran o lo hicieran en otra parte más distante de donde se está haciendo las guatias. ¿Por qué? Porque dice que esto afecta y parte de las papas no cose. Entonces en Aymara a esta acción le dice Kayurani Wajaj, o sea que va a cocer a medias la guatia. Mientras esperamos la cocción, que dura aproximadamente 45 minutos, vemos cómo la gente sigue escarbando la tierra para lograr la cosecha. Hay que destacar que ellos trabajan agachados todo el día y todos los días durante la temporada agrícola. Mientras tanto, se prepara el chaco o pasa,